Bueno, ya estamos en Adviento, un tiempo que todos asociamos con la espera, ¿verdad? Pero ¿es solo esperar? ¿O quizás es más bien un tiempo para aprender a escuchar? Hoy vamos a conocer a una figura fascinante que nos puede enseñar mucho sobre esto, y es alguien que a primera vista no esperaríamos, San Ambrosio de Milán, un guía, la verdad, de lo más inesperado para este tiempo. A ver, que levante la mano quien piense que esto es posible. Un político, un gobernador de una provincia romana importantísima, que además, ojo, ni siquiera está bautizado, y de repente la gente en la calle lo elige obispo. Así, por aclamación popular. Suena a guión de película, ¿no? Pues no, no lo es. Es la historia, increíble pero cierta, de cómo empezó todo para San Ambrosio. Así que vamos a meternos de lleno en esta historia, en este momento tan inesperado. Fijaos un poco en su currículum, por así decirlo. Ambrosio no tenía nada que ver con la Iglesia, nada. Era un abogado de éxito, un jurista de renombre. Luego, en el 370, lo nombran gobernador de Milán, que no era cualquier cosa, era una de las capitales del imperio. Su carrera era, bueno, la de un político de alto nivel, y de repente, 4 años después, en el 374, ¡pum!, obispo. La pregunta es obvia, ¿cómo se produce ese salto tan brutal? Claro, para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo a ese Milán del año 374, y la situación era explosiva. La ciudad era literalmente un polvorín. La comunidad cristiana estaba partida en dos por una lucha tremenda entre los católicos y los arrianos, que negaban que Cristo fuera Dios. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y en medio de todo eso tenían que elegir un nuevo obispo, una tarea que parecía, misión imposible. Y aquí es donde entra nuestro protagonista. Ambrosio, como buen gobernador, va a la iglesia para intentar poner orden, para mediar. Su trabajo era ese, calmar los ánimos. Imaginaos la escena, él allí en medio, dando un discurso para apaciguar a la gente, y, de repente, pasa lo impensable. De entre la multitud se oye la voz de un niño que grita: «¡Ambrosio obispo!». Y lo más alucinante es que, en cuestión de segundos, todo el mundo, católicos y arrianos, se ponen a corear lo mismo. Increíble. ¿Os podéis poner en su lugar por un momento? El pánico que debió sentir. Es que no fuera sacerdote, es que ni siquiera estaba bautizado. Era lo que se llama un catecúmeno. Vamos, que estaba aprendiendo las bases para poder bautizarse. Normal que se sintiera totalmente superado. De hecho, intentó escapar, esconderse, se negó en rotundo. Pero la cosa se puso seria. Tanto el emperador como el propio papa apoyaron lo que el pueblo pedía. Y ahí entendió que esto era algo más, que era una llamada de Dios y que no le quedaba otra que aceptarla. Y es aquí donde la historia da un giro todavía más interesante, porque una cosa es aceptar el cargo y otra muy distinta, estar preparado. ¿Qué hizo? Pues lo primero fue hacerse estudiante. Su primera decisión como obispo electo fue brutal. Así, sin más, cogió toda su fortuna, todas sus posesiones, todo lo que tenía y lo donó, enterito, a los pobres y a la iglesia. Fue un gesto que era toda una declaración de intenciones, ¿no? Como decir, se acabó. Mi vida ya no es mía, ahora es para la gente que tengo que cuidar. Y no perdamos de vista este detalle que es clave. Como catecúmeno, Ambrosio era, a efectos prácticos, un alumno, un novato en la fe. Y de un día para otro, tuvo que convertirse en el maestro. Y no en un pueblo cualquiera, sino en Milán. Un cambio de rol vertiginoso como poco. Y él fue muy listo, porque se dio cuenta enseguida de algo fundamental. Entendió que su autoridad como obispo no iba a venir de su brillante pasado como político o abogado. No, su verdadera fuerza tenía que nacer de otro sitio, de conocer a fondo las Escrituras, de tener una relación personal con ellas. Así que, ¿qué hizo? Se puso a estudiar como un loco. Se zambulló en la Biblia, en cuerpo y alma, dispuesto a que esa palabra lo cambiara por dentro. Y fue precisamente en ese estudio donde encontró la clave de todo, el corazón de su nueva misión. Lo resumió en una frase que la verdad es una auténtica joya. Escuchad. A Él hablamos cuando oramos y a Él escuchamos cuando leemos las palabras divinas. Es genial. Para él, la vida de fe no era un monólogo, era un diálogo, una conversación constante. Y claro, esa escucha profunda de la palabra lo transformó por completo. Y así nació la voz del pastor, una voz que se iba a oír, y mucho, en todo el imperio. Es que su legado es
bueno, es inmenso. Pensemos un poco. Fue un defensor a ultranza de la fe, plantando cara a las herejías. Tuvo la valentía de afirmar que la Iglesia era independiente del poder de los emperadores. Casi nada. Fue el maestro que ayudó a convertir a un tal Agustín de Hipona, que luego sería San Agustín, uno de los pensadores más grandes de la historia. Y por si fuera poco, hasta fue un innovador. Se le ocurrió empezar a componer himnos para que la gente normal, el pueblo, pudiera cantar en las celebraciones. Y ojo, que su defensa de la Iglesia no era solo de boquilla. Hubo un episodio famosísimo. El emperador Teodosio fue responsable de una masacre terrible. Pues bien, Ambrosio le plantó cara, directamente. Le prohibió entrar en la Iglesia y le dijo que o hacía penitencia pública o nada. Imaginad la escena. Y ahí soltó esa frase que ha pasado a la historia, una frase que lo cambió todo. El emperador está en la Iglesia, no por encima de la Iglesia. Brutal. Pero quizás donde mejor se ve el poder que tenía su palabra es en la historia de San Agustín. Agustín era un genio de la retórica, un profesor súper famoso, y fue a escuchar a Ambrosio, pues por cotilleo profesional, para ver qué tal predicaba. Pero claro, se encontró con algo que no esperaba. No eran solo palabras bonitas y bien ordenadas, era algo más profundo. Notó que lo que Ambrosio decía nacía de verdad, de la oración, de la meditación. Y fue esa autenticidad, esa coherencia, lo que empezó a romperle los esquemas a Agustín y acabó llevándolo a la fe. Bueno, y después de este recorrido por su vida, llegamos a la hora. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Qué nos dice San Ambrosio en pleno Adviento? Pues la conexión es total, porque el Adviento, en el fondo, es justo lo que vivió Ambrosio después de que lo eligieran obispo. No se trata de una espera pasiva, de sentarse a ver qué pasa. No, es un tiempo activo para aprender a escuchar, para estar atentos a una llamada, a una palabra que quiera hacerse un hueco en nuestra vida. Y lo bueno es que Ambrosio nos deja como una especie de mapa, un camino muy claro para este Adviento. 3 pasos muy sencillos. El primero, hacer silencio. Bajar el volumen del ruido de fuera y de dentro, para poder oír algo más. El segundo, meditar la Escritura. Coger la palabra de Dios y dejarla dar vueltas en el corazón, que resuene, como decía él. Y el tercero, despertar la sed. Que todo esto no se quede en un ejercicio intelectual, sino que nos genere un deseo real de encontrarnos con Cristo. Así que, para ir terminando, me gustaría dejar una pregunta en el aire, para que le demos una vuelta. Estamos en una época de regalos, de comprar, de recibir, pero ¿y si el mejor regalo de este Adviento no fuera algo material? ¿Y si el verdadero regalo fuera algo que tenemos que aprender? Algo como lo que nos enseña San Ambrosio, simplemente aprender a escuchar.